Buenas tardes, otro programa en Conjunto Salud. Hoy Evi está trabajando en provincia, así que el programa estará a mi cargo. Mi nombre es Matías Farfán, soy activista seropositivo y en conjunto en un ratito creo que se va a conectar, es Vale, está un poquito demorada, se va a conectar para poder estar con nosotros. El invitado del día de hoy es Victoria Luz Achával, trabajadora social, militante de la Asamblea Trans Travesti de Córdoba, y la idea es poder que nos pueda visibilizar lo que está sucediendo en este contexto de pandemia y también contextualizar que hace unos días se recordaba que hace 8 años la ley 26.743, la ley de identidad de género, se había implementado, se empezó a implementar. Nada, en este contexto me parecía interesante poder dar a conocer diferentes realidades y diferentes situaciones que están sucediendo a nivel país y poder entender cuáles son las perspectivas que están tomando otros activistas y cuáles son las salidas que le están dando a ellos. Bienvenida Luz, gracias por sumarte al programa, nos encanta que puedas explicar. Hola, ¿cómo estás, Mati? Gracias por la invitación. De nada, Luz, gracias. Bueno, si nos querés contar un poco de vos, contarnos más cómo llevas tu trabajo, cuál es la realidad del día de hoy. Bueno, te comento un poco. Soy casi trabajadora social, me recibí ahora, pero bueno, la pandemia ha hecho de que no me recibiera por ahora, ¿no? Pero bueno, hace varios años que ya vengo militando y activando en muchos espacios de la disidencia, de los barrios y de los sectores populares también. Justamente el 8 de mayo cumplí 15 años de militancia en estos campos que son tan complejos. Bueno, para ir arrancando un poco, me parece pensar un poco desde qué venimos haciendo en relación a esta pandemia que bueno, que nos ha tomado un poco como por sorpresa a todos. Es algo que no creemos, por ahí lo vemos en las películas nada más, pero bueno, estamos viviéndolo y siendo parte de esta historia también, digamos, de algún modo u otro. Forzados o forzades, como queramos, pero estamos siendo parte. En relación a creo que ya van 55, 56 días de cuarentena o de aislamiento social obligatorio que fue decretado por el presidente de la nación. En nuestro colectivo Trans y Travesti ha dejado al descubierto muchos problemas que los venimos mencionando históricamente en la trayectoria del colectivo, ¿no? Pero que a su vez estuvieron siendo un poco cubiertos, por decirlo de este modo, con algunas políticas públicas, ¿no? En ese contexto, puntualmente, la pandemia en la actualidad lo que ha dejado descubierto es esa mala política hacia nuestro colectivo trans y travesti, ¿no? Como ha dejado al descubierto un montón de cuestiones que son de pobreza estructural y que no estaban teniendo en cuenta a la hora de esto de la lucha o de la interpretación de las políticas públicas, ¿no? Celebro cada... Sí. Sí, acoto algo mínimo que para mi criterio fueron políticas baches, yo lo llamo así porque fueron como situaciones que se presentaron en el momento, en situaciones particulares, en contextos particulares, y después al día de hoy, a nivel federal, en algunas provincias no se implementó de lleno, y bueno, vos sabrás mejor que les pueda explicar mejor. Sí, a ver, estas políticas son baches, digamos, no, son, en realidad baches yo les llamo parche a una realidad que es un poco más grande y que la interseccionalidad, quienes manejamos ese concepto, por decirlo de este modo, podemos ver que no solamente esta cuestión de empleabilidad o de salud o de vivienda o de derechos a una vida sin discriminación y sin violencia, se cubre con un solo programa, ¿no? Con esto quiero decir que desde esta lectura un poco más interseccional es necesario contemplar toda la realidad del contexto del colectivo trans. Cada persona claramente tiene su particularidad y está bueno tenerlo en cuenta, digamos. En relación a esto hay programas sociales que realmente
yo celebro mucho la iniciativa, independientemente de la bandera política o de lo que fuese, celebro mucho la iniciativa de programas porque hay compañeros que para ellos realmente le da respuesta, ¿no? En momentos críticos, en momentos de empezar a visibilizar, y son pequeñas conquistas chiquititas que se van como dando, pero que realmente la crítica es que no termina de resolver toda la cuestión estructural que nuestro colectivo arrastra años y años y años, y que esto es una deuda de la democracia, ¿no? En el marco de, bueno, a ver, si vamos a pensar una ley de identidad de género, que hace el 8, se cumplieron 8 años justamente de la ley ya quedó atrás totalmente, digamos, ya ahí es momento de evolucionar y de avanzar. Pensemos que una ley de identidad de género que fue en aquel momento vanguardia a nivel latinoamericano, y que por ahí vengo escuchando como que el Estado en ese momento fue quien nos otorgó, y yo la verdad es que prefiero creer que las organizaciones sociales y los movimientos y activismo fue lo que conquistó eso, digamos, porque la ley no salió en el marco de ese momento, digamos, no se gestó en el 2012, digamos, ¿no? Viene con una larga... Rescata también eso, historia de lucha, de que este colectivo ya viene hace rato impulsando, y también acompañado por otros sectores, o sea, el sector de la diversidad y el sector del feminismo, que hoy en día también este sector ha impulsado a poder problematizar y poder pensar en otros lineamientos, como vos bien planteaste recién, el lineamiento de interseccionalidad, donde ya no es necesario pensar en las particularidades, sino que pensar en conjunto, pero también que nuestra lucha sea más visible y tome más cuerpo, y también poder que estas políticas parche se puedan realmente implementar, y que en realidad esto pensemos ya en temas de reparación. No sé si sí, en ese marco de la reparación, digamos, vuelvo a insistir con esto, es una deuda de la democracia, ¿no? Estamos desde el 80 y pico más o menos que venimos en democracia, digamos, hace varios años de democracia, y es un colectivo que está postergadísimo, digamos, muy postergado, digamos, y en ese sentido lo que iba anteriormente con la ley de identidad de género, que hoy pensar una ley de identidad de género que solamente vuelve a encasillarnos de vuelta desde la genitalidad, ¿no? Cuando vos te dan el documento es varón o mujer, digamos, no hay otra apertura a otras identidades, a otras formas de ser, a otras expresiones, ¿no? Entonces me parece necesario también empezar que los colectivos de la disidencia, la diversidad, los movimientos y activismo, estaría bueno empezar a pensarnos que si queremos conquistar derechos también tenemos que ser nombrados como somos, porque lo que no se nombra, lo que no está escrito, lo que no se dice no existe. Sí, en este contexto de pandemia podemos notar que diferentes colectivos tuvieron problemáticas a la hora del acceso de salud. Personalmente sé que el colectivo transvesti ha tenido mucho, a lo largo de su historia, le ha sido difícil tener acceso a la salud. Hoy en día eso, ¿cómo se está agudizando? Pues sabemos que realmente se está agudizando. ¿Cómo es la realidad con respecto a los tratamientos que se están asegurando, ¿no? ¿Cuáles son las vivencias en esas situaciones particulares? Sobre todo en términos de esta situación de pandemia en la que estamos viviendo, ¿no? En el contexto de incertidumbre y todo, con todo esto que desafón. Bien, por ahí en cuestiones de salud lo que se está como dándose, porque tampoco hay en este contexto, como vos bien repetías anteriormente, de pandemia, de COVID, no vuelve el colectivo a estar dentro de un protocolo, ¿no? Entonces los protocolos que se están dando son a nivel sanitario, que están perfectos la mayoría, pero hay situaciones de hormonización, de tratamiento que son urgentes, y eso no está contemplado en los protocolos. Entonces, la realidad es que queda a través de mails con algunas endocrinólogas de algunos hospitales públicos, y la otra realidad es que te toca ir a exponerte al hospital, a buscar la medicación, cuando, por ejemplo, el Rawson en Corre Capital es uno de los centros donde atienden a COVID, y ahí está la endocrinóloga primera que empezó, digamos, con la cuestión de la hormonización, que no empezó por voluntad propia, ¿no? Empezó por toda una disputa y una lucha del colectivo, ¿no?
Eso para dejarlo claro. Entonces, ahora esta cuestión de la hormonización o las cirugías que no se han reprogramado, queda todo muy a la voluntad del médico, de la médica, del médique, y también queda mucho a la voluntad de las organizaciones sociales que pueden acompañar ciertos procesos, ¿no? He conocido organizaciones sociales que ha hecho eh, una cruzada solidaria de recaudar dinero para poder comprar óvulos, comprar hormonas para esos compañeros y compañeras que están necesitando, digamos. Entonces, la cuestión de salud ya venía bastante baqueteada, por decirlo de este modo, y en relación a la actualidad, claramente se ha venido mucho más abajo, digamos, y estamos resolviendo lo que podemos a la voluntad del donante o de la donante, y en el marco de dónde nos podemos mover, ¿no? Porque eso también, la necesidad hoy en la pandemia ha dejado descubierto un montón de otras cuestiones y son un montón de otras necesidades que empezaron a emerger, digamos, y hay necesidades urgentes como la alimentación. Y tal cual, bueno, también eso también, más también contextualizando y poniéndolo con la ley 26.743, esto no sea, o sea, a lo largo de la historia, pensemos esto que también no sea problematizado, no sea mejorado en un sentido, o sea, sea de algunos compañeros ya hace antes de pandemia que tenían problemas para poder acceder a los tratamientos o a algunas operaciones de género que estaban siendo negadas. ¿Esto cómo lo ves? ¿Cómo se proyecta? Y, a ver, con algunos compañeros he hablado y van entendiendo, digamos, la urgencia también de este contexto, ¿no? No queremos tampoco ser ajenos, ni ajenas, ni ajenes a esta realidad actual que nos atraviesa a todos, digamos, ¿no? Todos somos humanos, independientemente de nuestras expresiones e identidades. Hay algunas ansiedades que eso es difícil a veces de controlar, de algunos compañeros principalmente, que tienen que ver con la cuestión de cirugía o de tratamiento, porque es un proyecto de vida, ¿no? También pensarlo en ese marco, digamos. Entonces hay muchas frustraciones y hay mucho desánimo y también mucha gente perdida, no sabe para dónde ir y cómo ir, digamos, ¿no? Como de repente, bueno, a ver, si antes era de una forma, hoy es de otra, cómo esa otra se adapta a nuestra realidad y a nuestras capacidades y a nuestros capitales. Entonces, cómo desde ese lugar también podemos pensar si esto que se está dando también nos incluye, ¿no? Vuelvo a lo primero, ¿no? Esto del protocolo de seguridad, o sanitario, pero no están contempladas ciertas realidades que no pueden quedarse estancadas en la actualidad, ¿no? Y de repente esto, lo que mencionas anteriormente, Córdoba, puntualmente Córdoba Capital, no está, digamos, en esos marcos de apertura hacia ningún tipo de artículo. No estoy hablando de la ley en general, no estoy hablando de ciertos artículos que estén vinculados a la salud, no están, digamos, todo lo que se viene logrando en los hospitales públicos principalmente son a través de la lucha, digamos, no hay ningún tipo de organización del Estado que pueda generar realmente mediaciones o cuestiones ligadas al acceso de los derechos, ¿no? Si bien sabemos que existen ciertas secretarías, por decirlo de este modo, pero es difícil, se me hace, y no quiero sonar mala, es difícil, se me hace, por pensar que, o imponer que la necesidad de la otra persona es lo que yo estoy pensando, ¿no? ¿Cómo pensar esto de repente, bueno, voy a ir al hospital a pedir ciertas hormonas, pero no estoy hablando con esa persona qué está necesitando puntualmente. Estoy suponiendo o creyendo que estoy haciendo mi trabajo como equipo técnico, como referente político, como subsecretario o lo que fuese, estoy suponiendo qué es lo que necesita, ¿no? Y cuando no hay una mesa con las organizaciones, no hay una descentralización de esa información, digo, también esto en este contexto de pandemia ha sucedido de los programas Hacemos Futuro o de trabajo, estas cuestiones de programas sociales, que no fue tampoco convidado, por decir una forma, de forma democrática a todas las organizaciones. Fueron para algunas puntas, por decirlo de este modo, y ahí es donde no accedemos.
desde nuestro espacio de militancia, que la conformamos varias organizaciones, digo, nosotras venimos acompañando a todas las personas que están dentro de alguna organización organizadas y organizadas, y hay otro montón, mucho más, que son los más, que no están organizadas, digamos, pero y eso está bueno porque también deja ver que lo otro que hay dando vuelta en Corra Capital como satélite del PJ no termina de resolver absolutamente nada en cuestiones colectivas, ¿no? Donde nosotros apuntamos como espacio a una construcción colectiva y que el recurso se puede centralizar y que pueda llegar a todos lados. Tal cual. Y pensando en esto que les mencionó antes con respecto a la emergencia en la alimentación, recordemos que el colectivo Transtravesti, el mayor porcentaje ejerce el trabajo sexual. Hoy en día, esta realidad, y dado a los contextos a las medidas que se han tomado de prevención, muchos no están trabajando. Y con respecto a esto lo que mencionamos anterior, ¿cómo vemos esta realidad? ¿Cómo se percibe esta emergencia en la alimentación que vive el colectivo? Bueno, yo creo que todas las personas, tenemos tipo de estrategias, digamos, ¿no? Y el colectivo trans, creo yo, al mi entender, y parándome un poco desde mi trayectoria puntualmente y con algunas otras trayectorias que he compartido con algunas otras compañeras principalmente, creo que la vida nos hizo tener una multiplicidad de estrategias de supervivencia, ¿no? Entonces, seguramente hay muchas compañeras trans que no están ejerciendo el trabajo sexual por estas condiciones de pandemia, etcétera, pero también seguramente debe haber algunas otras que están haciendo algún tipo de estrategia para sobrevivir, ¿no? Interrumpo un ratito ahí para presentar a Vale, que se suma. Hola Vale, ¿cómo estás? No sé si nos puedes escuchar. Calculo se está conectando, calculo que ya en un ratito se va a poder presentar. Perdón por interrumpirte si querés ahí. Bueno, y en relación a esto, digo, el trabajo sexual a muchas compañeras y compañeros también, digo, no está solamente la feminidad trans como únicas en cuanto al ejercicio del trabajo sexual, ¿no? También hay compañeros varones trans, personas no binarias, digamos, que también ejercen el trabajo sexual, que es la única alternativa que el Estado le está dando, ¿no? Como esto, vamos a volver al principio, si un plan de que me da el Estado gano 10.000 pesos y de trabajo sexual puedo ganar 20 y tengo otro digo, ahí hay una diferencia, ¿no? Como algo no está encajando bien como debería encajar, por decirlo de este modo, ¿no? O alguien no se está haciendo responsable como se debería hacer responsable, que me inclinaría más por ese lado. Ahí, bueno, nosotros lo que venimos haciendo con muchas compañeras, que Checu Romero, de Mil Flores, Ale Mancilla, de Mumala, la Víctor Romero, de la Casa del Orgullo, y la Michelle Traico de Ser Trans, lo que venimos haciendo es buscando donaciones a la voluntad de la gente donante, que nos pueda donar alimentos, elementos de higiene personal, de limpieza, y bueno, y la logística que estamos teniendo es esta: una va entregando casa por casa, la otra va haciendo la donación, otra va metiéndose en los espacios a disputar, porque también en este marco estamos en distintos espacios, distintos frentes, distintas organizaciones, disputando también esos recursos porque lo entendemos de esa forma, ¿no? Es de esa forma que venimos como laburándolo puntualmente. Queda la voluntad de organizaciones, de personas que nos quieran donar, no más que eso, digamos. Bueno, sí, la verdad es una realidad bastante sujeta a la voluntad de otros. Bueno, presento a Vale, ella es nutricionista especializada en VIH, se suma a poder debatir con nosotros y a sumar su perspectiva. Hola Vale, ¿cómo estás? No sé si nos puedes escuchar, ¿te quieres presentar? No, me parece que no nos escuchan. Bueno, parece que tenemos problemas técnicos, no nos están escuchando. En otro contexto, quería saber
vos más o menos si tenés alguna noción que está sucediendo en otras provincias, si tenés algo, o sea, se está relevando, compartiendo entre pares, algo que está sucediendo a nivel nacional o cómo están solventando este contexto de alimentación y de pandemia y también de acceso a la salud. ¿Sabes algo que nos pueda por ahí hacerme un panorama general de esto? Y hay como, yo creo que siempre hay en este contexto, insisto, que ha dejado descubierto un montón de cosas, digamos. Hay dos vías. Por un lado es la del Estado y por otro lado es la del donante. La del Estado ingresan quienes acompañan al Estado. Literal. Lo vemos en Córdoba y en todas las provincias sucede básicamente lo mismo. Entonces el acceso al recurso es mucho más sencillo, por decirlo de este modo, y por otro lado vemos a esta gente que está ahí donante, que también va haciendo redes. Lo que sí se ha dado mucho es que hay compañeros que han creado como ciertos circuitos donde te dono, pero también vendo mi producto, ¿no? Como, bueno, voy a donarte, me van a donar, no sé, 2 kilos de fideos, bueno, yo como hago tarta o piseta o lo que fuese, te lo voy a vender también, digamos, hay algo de eso también. Creo que este cambio de paradigma social que estamos viendo, o que estamos antesala de este cambio de paradigma, de no encontrarnos físicamente, abrazarnos, etcétera, también está impactando en cuestiones económicas y la forma de hacer la economía, ¿no? Apostando también a una economía más solidaria, más economía popular, desde otro lugar, digamos. Pero sigue siendo siempre la misma cuestión. El Estado como ausente de los derechos cuando debería ser el garante, digamos, para eso votamos. Tal cual, sí. La verdad que hoy en día en el panorama político partidario que el gobierno de turno, mejor dicho, siendo más claro, es una realidad distinta que lamentablemente está atravesando por un contexto de ajuste de pandemia, en el cual tenemos que ver cómo va esta reacción. Por suerte está reaccionando bien, pudo poner en acción al ministerio, cosa que el gobierno anterior había degradado en un periodo de 4 años, y eso por pronto nos pudo dar una respuesta y tener una acción concreta en estas situaciones particulares. Yo tengo conexión mala, seguramente se me esté cortando en algún momento, perdón, pido disculpas. No sé si está Vale, si se puede conectar, si me escuchan. Parece que no. Bueno, Luz, más allá de reconocer tu trabajo que estás haciendo, que es muy copado, es voluntario, y es zarpado también lo que están haciendo con otros sectores. No sé si querés por ahí agregar más, contarnos un poquito más de cuáles son otras situaciones que nos puedas ilustrar para que puedas dejar en evidencia y por ahí saber también qué otros canales existen para que podamos tener en cuenta a la hora de poder sumarnos a estas acciones solidarias y colaborativas. Bien. Bueno, por un lado, esto que lo urgente tiene que ver con la cuestión alimentaria, ¿no? Está latente, es la mayor cantidad de demanda que recibimos, pero curiosamente hace 3 días aproximadamente venimos recibiendo demandas desplazadas, de abrigos. Empieza el invierno, hay muchas compañeras que están en situación de pobreza estructural. No te quiero mentir si fue ayer o el sábado que una de mis compañeras, de la que te mencioné anteriormente, tuvo que responder una demanda de una cama, ¿no? Como vos decís, estamos en 2020. Y esto, ¿no? Esto que ha dejado entrever, cristalizar, que esta política no sirvió para nada, no sirvió para cambiar realidades y que ahora, lamentablemente, me queda la sensación amarga de no poder hacer más de lo que estamos haciendo, ¿no? También en este contexto se han dado muchas reuniones con distintos funcionarios del Estado provincial, pero también la respuesta es un poco igual a varios años
que venimos escuchando. Como te digo, hace 15 años que soy activista y hace 15 años que escucho la misma respuesta en muchas situaciones, con cosas que realmente son sencillas de hacerla, que no son difíciles, no hay voluntad política, ¿no? También hemos recibido, hay muchas mamás trans, por ejemplo, y hemos recibido demanda de pañales, de leche, eh, eso por un lado, pero la demanda es colectiva, los sectores populares a nivel general, indistintamente de los géneros, la está pasando mal, digamos, ¿no? Una papa o una cebolla que vos le des a una persona, con eso cocina. Eh, Se están reabriendo las ollas populares en los barrios, que está bueno por un lado porque tiene que ver con una cuestión más cultural también, ¿no? Que es parte de los espacios populares y que no hay por qué venir y romper con una norma impuesta por una cuestión más de clase, ¿no? Está bueno, pero esas ollas populares, insisto en esto, se siguen sosteniendo a fuerza de pulmón y a la solidaridad de los mismos vecinos y vecinas. Es ahí donde la ausencia del Estado se nota, digamos, ¿no? La cuarentena la puede hacer quien tiene plata, ¿no? Es una cuestión de clase la cuarentena. Sí, sí, también quien tiene, en este paradigma, estamos repensando mucho, uno de ellos es el de los privilegios que muchos contamos, y que bueno, también podemos corrernos de esa situación de privilegio y situarnos en total empatía con otros, y también poder aportarle y poderle tomarle a su vivencias particulares. Nada, también algo que te quería consultar, que me parece también importante para poder contextualizar, es cómo ves, no sé si me escuchas o tenés problemas también técnicos. Acá estoy, me fui a tomar un poquito de agua porque me agarró un poquito de tos. Ni problema, te escucho, mientras se escuche, genial. Nada, quería preguntarte cuál es tu posicionamiento o cuál es el posicionamiento de la Asamblea Trans sobre el cupo laboral trans o, sí, cupo laboral trans, no sé cómo llamarlo, creo que tienen como estoy re errado, perdón, porque sé que tienen un posicionamiento sobre el cupo o el trabajo trans, pero que saber cuál es la realidad frente a eso y cómo lo están llegando, cómo están abordando eso. Dale. Bueno, acá volví, me había agarrado un poco de tos, perdón. No hay problema. A ver, creo que hay que como... Hola, ¿qué tal? ¿Quieres presentarla? Escuchamos, vale. ¿Me quieres dar un momento así la presentamos, vale? Yo creo que te presenté como 2 veces, creo. Vale es nutricionista especializada en VIH, se suma acá a la entrevista con Luz para poder aportar desde su visión y poder ayudarnos a conocer más de este contexto. Hola, Vale, no sé si me escuchas bien, podés ahora hablar. Quería saber sobre todo si se me oye. Hola. Se te oye como entrecortado, parece que como hay problemas. Bueno. ¿Ahora? Sí, se te escucha bien. ¿Hola? Sí, se te escucha bien. ¿Está entrecortado? Poquito. Bueno, los escucho y después hablamos. Dale, gracias. Bueno, bienvenida, gracias por compartir la entrevista. Bueno, esto que me comentabas, me preguntabas en relación al cupo y el proyecto de inclusión laboral, son como 2 cosas que van separadas, pero a la vez van de la mano, son paralelas, pero cumplen un objetivo. Primero me parece importante esto, ¿no? Y te lo dice alguien que presentó el primer proyecto de ley en la legislatura de Córdoba con respecto al cupo. Esto fue en el 2013. En esos contextos siempre me parece importante como remarcar el contexto en el que se daban estas discusiones o estas batallas, ¿no? En ese momento el cupo laboral era la salida que veíamos en ese momento, ¿no? Era la estrategia. Creo que después el colectivo fue creciendo y evolucionando en cuestiones teóricas también,
y de herramientas de organización, que ha pensado la cuestión de la inclusión como la otra herramienta, ¿no? Y que es la herramienta donde yo, tanto personalmente, colectivamente, venimos apostando, que tiene que ver con una inclusión real y concreta, digamos, en términos de empleabilidad, digamos, ¿no? Sabemos que el colectivo, y vuelvo al mismo análisis anterior, desde la interseccionalidad, el colectivo sufre una multiplicidad de problemáticas, entonces son varios las aristas que hay que ir tocando para poder llegar a un objetivo. El proyecto de inclusión laboral va teniendo esa forma de tocar esas aristas, digamos, ¿no? Que creo en lo personal que hay que seguir profundizando. Y en cuanto al cupo, el cupo existe, el cupo está, digamos, no sería el único colectivo, digo, las mujeres en la legislatura de la provincia, ¿cuántas pueden ser legisladoras también, no? Estamos hablando de quienes generan normas o normativas a nivel provincial que después los ciudadanos, ciudadanas, vamos a transitarlas, digamos, ¿no? Entonces, partamos del punto número 1, por decirlo de este modo, que todavía hoy en la legislatura de la provincia de Córdoba hay cupos femeninos para que sean legisladoras. O sea, partamos de la base. Insisto con esto, cualquier programa, empleo o cuestiones que tengan que ver con el colectivo, todo es viable y posible en términos de que genere una base para ir hacia arriba, ¿no? Como sea cupo, sea inclusión, lo que se apruebe, lo que se dispute, todo va a servir como base para seguir creciendo y evolucionando en eso. No nos olvidemos que nuestro colectivo no tenía derecho a una identidad, cosa que las personas tienen siempre en el marco de la heteronorma desde el nacimiento, y nosotros nos sentimos de tal forma. Vos imaginate que hace 8 años que las personas también votamos, ¿no? Desde que salió la ley, porque antes no iba a votar Carlos, iba a votar otra persona, como hace 8 años que podemos votar, hace 8 años que podemos ejercer ciertos derechos que se nos fueron negando, ¿no? Y en relación a eso me parece importante pensar de que cualquier política pública, por más que yo sea muy crítico o nuestro colectivo sea muy crítico de esa política pública, hay política pública que va a funcionar para el colectivo, digamos, y hay otras que no van a funcionar porque no están contempladas estas mesas de diálogo con las organizaciones sociales, digamos, quienes somos históricamente lo que llevamos la bandera, digamos, no todo lo que tiene nuestro colectivo, y podemos decir dos grandes cosas, ahora cumplirse, creo que 10 años de la ley de matrimonio igualitario y 8 anteriormente de la ley de identidad de género, no fueron cosas que se nos fueron dadas, todo eso lo arrebatamos, históricamente, fue arrebate al Estado, digamos, ¿no? Y por ahí, en ese marco, pensar que nuestro colectivo tiene esa cosa particular de ir a arrebatar el recurso, los derechos al Estado. Creo que va por ese lado. Todo lo que podamos arrebatarle al Estado y que sirva para mejorar la calidad de vida de nuestro colectivo, sirve. Independientemente de que yo pueda pensar teóricamente cierta política pública, digamos, que no apoyo, como los programas sociales no los apoyo, me parece que no resuelven todo, digamos, no resuelven cuestiones estructurales, pero sí entiendo que para compañeras les hace falta, compañeras lo necesitan, y eso también es un piso para seguir creciendo, siempre y cuando cada política pública que podamos pensar hacia el colectivo sea un piso para seguir construyendo. Hoy, como colectivo trans, creo que debemos repreguntarnos si realmente la ley de identidad de género, como está planteada a este contexto, nos sigue sirviendo, ¿no? A ver, soy una persona trans, varón o mujer, no tengo otras opciones. Entonces no se sigue reconociendo mi derecho de ser personas trans, travesti o lo que fuese, digamos, ¿no? Exactamente. Esa es mi respuesta. Gracias. Vale, vos quieres preguntar algo. Hola. Hola. Sí, me habías preguntado algo, discúlpame. Si querías consultar algo, hacer una pregunta, alguna intervención. Ah, sí. Verida, discúlpame, como me perdí gran parte por haber tenido problemas de audio, no lo llegué a seguir todo.
Así que pido disculpas. No hay problema. En un momento estábamos hablando de que el colectivo trans travéstico tenía problemas de alimentación en este contexto de pandemia, sabiendo que muchos se encuentran desempleados o ejercen trabajo sexual. ¿Vos cómo podés aportar o cuál es tu visión en ese sentido? O sea, cómo se puede ver desde una mirada médica, si se quiere, o sea, o cómo se puede contemplar esa visión en este contexto? Sí, gran problema el de la alimentación y más todavía, por supuesto, en esta situación donde a todos se nos hace complicado, pero aún más a todos los grupos que están en situación vulnerable, que no pueden, que no tienen, no cuentan con ingresos para la compra de alimentos. Lo que te puedo comentar es que, por ejemplo, acá en lo que es Ciudad de Buenos Aires, los comedores están desbordados a pesar de que están recibiendo aumentos de raciones semana tras semana, pero la demanda sigue superando la cantidad de raciones que tienen. No sé cómo es la situación por allá. O sea que se está reforzando a través de lo que te comento, del aumento de raciones y también de la entrega de mercadería por fuera de lo que es el circuito de comedores, o sea, la entrega de bolsones. Esto como situación, ya te digo, en Ciudad de Buenos Aires. Desconozco cómo se está manejando en otras ciudades, en otras provincias. Y sí. Perdón, no te quise interrumpir. Acá con Luz, lo que nos pudo aportar es que, por ejemplo, acá se están haciendo diferentes acciones, algunas desde partidos políticos y de otro lado, como es ella, y la Asamblea Trans, que trabaja a partir de aportes voluntarios, donde se hacen aportes mínimos por parte de la sociedad civil y van ellos viendo y distribuyendo de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo. Y a las demandas voluntarias, creemos que son muchísimas y hoy se están recrudeciendo en este contexto de invierno o frío, donde ya las demandas empiezan a ser en otras estructuras. Quizás está buenísimo también lo que nos presenta vos, que también acá en Córdoba los comedores están casi funcionando al 100% y también sobrepoblados, y hasta el día de hoy no se han encontrado una respuesta estructural a eso y no se ha podido regularizar esa situación. No sé si querés consultarle algo a Luz o tenés alguna duda, algo que puedas consultarle. Te oí bastante entrecortado, no sé si Luli le pasó lo mismo o no. ¿Un poco? Sí, puede ser bien. Sí, entre volumen bajo y entrecortado. Vos, Luli, también sos de Córdoba. Sí, soy de Córdoba Capital, trabajadora social de acá. O sea que supongo que allá estará pasando algo similar a lo que está pasando acá, ¿no? Que los trabajadores sociales están desbordadísimos de trabajo. Y en mi caso particular, que yo trabajo en varios lugares y además soy activista del colectivo trans, sí, está bastante desbordado, digamos, ¿no? Acá no estamos teniendo como eso que mencionabas vos anteriormente, que el Estado otorgaba algunas mercaderías o bolsones acá, lo hace a través de la escuela, pero después eso no termina de resolver un montón de otras cosas, ¿no? Y en cuestiones alimentarias seguramente sabrás más que yo, digamos, de que también lo que reciben no son los nutrientes necesarios en relación a un conflicto, a una situación de emergencia sanitaria, ¿no? Cuando la alimentación creo que debería ser otra, digamos, para poder empezar a pensar cómo combatir desde varios frentes a esta pandemia. En Córdoba en particular se entregan viandas alimentarias al colectivo trans, ¿sí? Y el colectivo en general, el colectivo LGTBIQ+, también entregan viandas que están ahí, viandas que hacen las compañeras, digamos, y algunos alimentos que son donados. Después no hay más, digamos, no hay más nada, digamos, si bien también hay una cultura alimentaria que también está condicionada por la cuestión de clase, lo entiendo de esta forma,
no se está resolviendo de forma más certera esta cuestión tampoco, digamos. Hace una semana aproximadamente se han empezado en los barrios populares a crear ollas populares, digamos, donde se van tejiendo esas redes entre los vecinos y las vecinas para poder sostener esto que es el alimento, algo tan básico que capaz que nosotros lo podemos tener en cualquier momento, o en este momento lo estamos teniendo de forma más restringida o de más medición, por decirlo de esta forma, pero los sectores populares no están recibiendo los alimentos como deberían recibirse. O sea que igualmente, a pesar de que, por lo que te entiendo, se manejan a través de donaciones, Sí. no ves una ayuda por parte del gobierno local, pero sin embargo sí tienen algún tipo de programa o asistencia directamente vinculada a la comunidad trans, o eso lo gestionan, digamos, lo gestionan ustedes para ustedes. Es eso, lo gestionamos nosotras para nosotras, ¿sí? Como acá en Córdoba particularmente hay como una realidad compleja en cuanto o sos de un bando o no sos del otro, en términos partidarios, entonces eso también complejiza toda la cuestión, digamos, a la hora de acceder al recurso. Pero nosotras lo que venimos haciendo, nosotras somos un grupo de 5 compañeras que somos representantes de otras organizaciones que no son solamente y pura exclusivamente de colectivo trans, otras que sí y otras que somos, yo laburo por ejemplo en Casa Comunidad, que es una asociación que acompañamos a mujeres y a la disidencia en situación de violencia de géneros, que todo eso también está bastante prendido fuego, por decirlo de este modo, entonces venimos acompañando desde ese lugar, digamos. Puntualmente lo que hacemos es nos dona un plato y compramos alimento, nos donan alimento, aunque sea una yerba, una harina, vamos, lo buscamos, armamos los bolsones que puedan, hay organizaciones que juntan plata y con ese dinero compramos verduras o elementos de higiene, digamos. Del Estado no hemos recibido prácticamente casi nada desde que arrancó la pandemia, digamos, creo que llevan 56 días, una cosa así de cuarentena obligatoria y no hay mucho más que eso, digamos. Creo que en algún punto seguimos mostrando que los argentinos somos solidarios en algún punto. Sí. Tal cual. También te quería consultar, Luz, si me podés aportar datos de dónde se pueden hacer las donaciones, cómo se pueden hacer, a quién se pueden hacer llegar. Dale. Es buenísimo conocer esos datos para poder divulgarlos y después ver si se puede subir en las redes. Dale, te voy a enviar los datos para que los puedas subir a la red, pero dejo mi número de teléfono que es más fácil, digamos, para cualquier persona se puede comunicar y le paso por privado todo tipo de donaciones que nos quieren llegar, siempre nos sirve. Mi teléfono es el 351 8 105 150. Muy fácil. 351 8 105 150. Y después te paso el resto para las redes sociales. Perfecto. Sí, había visto también unos flyers con un CBU donde ustedes habían habilitado para que hagan depósitos de dinero. Sí, a través de mi muy buena mecánica también, porque también eso aporta a que no haya personas que se trasladan y que estén haciendo diferentes transacciones en mano a mano para que pueda poder tener ese contexto de situación. ¿Qué nos iba a consultar? Creo ya me está quedando poco tiempo, pero nada, la verdad que muchísimas gracias por el aporte. No sé si nos querés contar algo más, algo que quedó fuera, no sé si querés aportarnos. ¿Yo? ¿Sí? No, bueno, eso, nomás que esperamos que nos puedan donar todo lo que más podamos, que la salida le entiendo que es colectiva, que nos cuidemos y que, nada, las travestis y los trans seguimos estando al pie del cañón, digamos, somos parte de una sociedad y esta sociedad también estamos escribiendo la historia, digamos. Eso quiero remarcar, digamos, que a raíz de esta pandemia, paradójico, por decirlo de algún modo, nos hemos podido organizar
entre compañeras que no podíamos antes, o que no nos permitía ciertos líderes organizarnos, digamos. Hoy estamos organizadas, y estamos dando respuesta a nuestro colectivo, y eso está muy bueno, digamos. Trato de verle el lado positivo a esto, digamos, y tratar de pensar que también un cambio de paradigma en cuanto a lo social es posible ante esta situación, digamos. Hay que sacarle provecho también a las cosas malas, creo yo. Tal cual, la verdad que sí, me interesa mucho el concepto de cambio de paradigma que planteas y que en realidad realmente lo estamos viviendo, donde vos habías tajantemente hablado recién de nuevas economías, de cómo nos estamos organizando, y también esto de cómo les ayuda en estas situaciones y con estas particularidades nos ha permitido poder reflexionar en nuestras situaciones particulares y poder aportarles a aquellos que no están en una situación diferente y en situación de vulnerabilidad total. Nada, también yo ilustro un poco, también pongo acá en relevancia lo que está sucediendo, por ejemplo, en el colectivo de las personas seropositivas, en aquellas que estamos teniendo problemas en la hora del acceso a salud. Si bien no están garantizando los tratamientos, esto es real, pero por ejemplo, aquellas personas que tenemos que hacernos estudios de carga viral CD4 para saber cuál es el estado de nuestra serología o cómo llegamos a nuestras evidencias particulares, no se está garantizando, y esto no viene desde este momento de que empezó la pandemia, desde estos 50 y pico de días que viene la pandemia, sino viene de una realidad desde el mes de agosto del año pasado, en donde no contábamos con un Ministerio de Salud y donde los ajustes en salud se hacían sentir, y sobre todo en nuestras evidencias particulares, donde nuestra calidad de vida pendía de un hilo, y hoy en día se ha cambiado la realidad, por suerte podemos acceder a la totalidad del tratamiento, pero hoy se sigue vulnerando un cierto derecho. Nada, quería poner esa línea interseccional con respecto al colectivo trans-travesti, que también sabemos que hay compañeros que no pueden acceder a los tratamientos hormonales, que sabemos que a ellos también le están faltando las hormonas para poder seguir con sus tratamientos, y etcétera. Sabemos que la situación es aguda, pero también entendemos y comprendemos que la situación de pandemia nos ha asumido que podamos ajustarnos a ello, pero es un grito que tenemos que sostener, que nuestros derechos no tienen que seguir siendo vulnerados. No sé si querés agregar algo vos, Vale. Me pareció genial el intercambio que tuvimos, y me parece que está bueno que también empezamos a tejer redes y empecemos a relacionarnos más entre compañeros para poder asegurarnos nuestro bienestar. Otro día quizás podamos hablar, digamos, más específicamente del tema de nutrición o de nutrición y VIH, pero más que todo decir que lo que siempre digo cuando doy algún taller, que la alimentación, tanto sea del público en general como de personas con VIH, puede ser mejorada con pequeños cambios que no son costosos. O sea, tener en cuenta eso, que aún pequeños cambios en nuestros hábitos alimentarios mejoran, por lo tanto, nuestra alimentación y nuestra calidad de vida. Entonces, tener en cuenta eso, que incluso el agregado de ciertos condimentos o de ciertas infusiones pueden mejorar nuestra alimentación a bajo costo. Siempre trato de enfocarme con el tema de, o sea, de darle hacer especial hincapié en el tema del costo, de lo que se puede hacer dentro de lo que tenemos en la casa o de lo que podemos llegar a conseguir, que no encarezca el costo de nuestra alimentación. Genial, un gran aporte de eso que decís, que nuestra alimentación, nuestra calidad de vida también puede depender de acuerdo a nuestra economía. De verdad que es muy copado esa información, pero buenísimo que podamos acceder a los profesionales que entendieron el tema y nos puedan asesorar bien. Lamentablemente hemos tenido como diferentes inconvenientes técnicos, cosas que suelen suceder en estos momentos de que estamos todos en streaming y en lo online, donde por ahí estas cuestiones se tienen que ir ajustando en el tiempo y con las prácticas, sobre todo. No sé, yo soy medio lerdo con esto, así que no entiendo mucho, y me suele pasar que por ahí quede bollando. Bueno, no sé si alguien más quiere agregar algo. Estoy como encantado con el intercambio entre todos,
me fascinó también conocer muchas cosas. Gracias, Luz. La verdad que nos conocíamos en otras situaciones particulares, en otros momentos, y la verdad que siempre me pareció interesante conocer tu visión y mi perspectiva en el tema, y sobre todo en esta situación particular. Mil gracias. Gracias por invitarme. Igualmente también, gracias a Eva por haberme invitado, gracias Matías por estar acá de entrevistador, locutor y todo a la vez. No sé si es la primera vez que lo haces o ya lo venías haciendo. Es mi primera vez, estoy como rompiendo el hielo, estoy muy nervioso, no se crea abajo, estoy muy nervioso, pero nada, arrancando, la verdad que iba, me haya abierto este espacio, fue zarpado y dije, bueno, lo hago con miedo, con dudas, pero lo hago, lo quería hacer y fue como bastante bueno eso también. Mil gracias a Eva y mil gracias a vos también, Vale, por haberte sumado, y la verdad que me interesa muchísimo también tener un intercambio con vos con respecto a las vivencias con VIH y también problematizar en este tema de nutrición, que también nuestro colectivo que hoy en día lo necesita bastante para poder comprender y llevar una mejor calidad de vida. Muy bien. ¿Cuántos minutos quedan? Nos quedan 5 minutos, así que yo calculo que podamos ir cerrando también. Bueno. Así que yo solamente recordar que si hay momento para ser solidarios, es este. Simplemente eso. Pensar en el otro, pensar en el que no la está pasando bien, en el que más lo necesita o en el que está en una situación aún más difícil que la propia. Más allá de lo que puede aportar como nutricionista, es lo que me sale en este momento decir. Tal cual, me parece copado porque también hay que saber y entender que estamos construyendo empatía y sobre todo en este momento. Bueno, mil gracias. No sé, hay producción que me dice que no, creo que nos queda un par de tiempo más. Pero bueno, ya estaremos como cerrando el ciclo. Nos encontramos el lunes que viene a este mismo horario, ya esperemos con Eva, y bueno, con otros temas para poder debatir y seguir charlando y conociendo otras situaciones. Y gracias, agradecidísimos de vuelta por el espacio y agradecido a ustedes por sumarse a este intercambio que es muy necesario y potente para poder seguir visibilizando otras realidades y sobre todo empatizando con el otro. Bueno, muchas gracias a todas. Hasta luego. Adiós. Chau, chau.